Católica es idólatra, ¿no? Ya ustedes saben, eso, hermanos, está recontra debatido, ¿no? El tema de la idolatría, pero bueno, nunca, hermanos, nunca me da pena defender la fe católica. Por mucho tiempo fui pastor protestante, nací como quien dice en un mundo evangélico, aunque fui bautizado de bebé en la iglesia católica, fui misionero, fui pastor y bueno, regresé a la iglesia católica y hoy por hoy, hermanos, estoy comprometido con la verdad. Así que defendamos la verdad. Vamos ya a ver si anda por ahí el hermano Hugo, Héctor Lugo, perdón. Disculpen que no pueda saludar a todos. Ustedes saben que, bueno, estamos para un debate, así que no voy a poder saludar a todos. Obviamente, por obvias razones. No le voy a robar más el tiempo a nuestro amigo Héctor Lugo. Y bueno, vamos a pasar ya ahí. A ver, denme un segundo. Perfecto. Ahora sí, ahora sí. Dame un segundo que voy a acomodar esto para que se vea un poquito mejor. Y ya arrancamos. Para. Chat especial. No, esto no. Chat. Vamos a achicar un poco esto. Vamos a darle más altura. Y vamos a darle un poco menos de ancho. Yo creo que por ahí. Ok. Yo creo que por ahí. No, muy... A ver, y ya arrancamos, ya arrancamos. Ya arrancamos. Ahí creo que va a andar bien. Vamos a correr esto un poquito. Yo creo que ahí va a andar muy bien. Vamos a ahora acomodar un poquito esto. No me gusta el logo de... Que se ve el logo de Stringer. Así que vamos a recortar un poquito. Y creo que por ahí va a andar bien. Así que, bueno, ya tenemos aquí a nuestro, dijera Cristian Izquierdo, ¿cómo es que dice él? Antagonista. Tenemos a nuestro antagonista, el señor Lugo. Esperen que tengo las letras al revés. No. Ahora sí, señores y señoras. Vamos a darle paso al saludo de nuestro antagonista. Es que tenemos que usar esa palabra ahora. Héctor Lugo, el predicador. ¿Cómo estás, Héctor? Saludos. Muy bien, Dios te bendiga, Luchito, y Dios bendiga a toda tu audiencia. Así que es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí contigo y hablar un ratito de las cosas del Señor. Ok. Aunque de dos puntos de vista diferentes, pero... Totalmente. Vamos a tener un debate respetuoso, ameno, con tiempo, como tiene que ser, porque a mí me gusta hablar contigo, pero lo que pasa es que a veces, bueno, yo no soy una persona que tenga una paciencia extraordinaria, sufro de ansiedad y eso, cuando no hay tiempos y esas cosas, a mí me molesta un poco a veces tener que esperar y todas esas cuestiones. Creo que con tiempo es mucho mejor. Así que bueno, salió este debate improvisado. ¿Estamos a mano con Héctor? Porque ninguno de los dos hemos preparado el debate con días ni nada por el estilo. Estoy en un grupo de WhatsApp que me pusieron que está lleno de evangélicos. Hay unicitarios, trinitarios, hay duecitarios, cuartitarios, quintitarios. Hay de todo ahí, judíos, de todo. Y bueno, salió este debate. Así que bueno. Querido, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vas a...? Bueno, yo voy a defender que la Iglesia Católica tiene un magisterio infalible, que la Iglesia es infalible. ¿Qué es lo que pretendés vos defender en esta tarde, entonces? Bueno, todo lo contrario. Ahí está. Vos venís como en contra. Y también voy a explicar por qué no les ayuda a los católicos ese tipo de afirmación. Ok, perfecto, me encantó. Así que bueno, señores y señoras, vamos nosotros a poner el reloj para, sin más palabras, pasar al debate. A ver, déjenme reloj. Antes que nada, Luchito,
quiero ser muy transparente en este tema. Yo estoy preparado porque este tema yo ya he escrito sobre este tema bastante tiempo y tengo muchas anotaciones. O sea, yo estoy preparado para lo que voy a exponer. No me tomo de sorpresa, así que no quiero, ¿verdad?, que piensen que yo no estoy preparado. Sí, hace mucho tiempo que estoy preparado para. No se me había dado la oportunidad de debatirlo, pero sí hace tiempo que estoy preparado. Ok, perfecto. Así que bueno, van a ser tiempos de 10 minutos. Vamos a tener dos tiempos cada uno de 10, uno para la presentación de la tesis y otro tiempo de 10 minutos para la refutación. Después vamos a hacernos un par de preguntas y bueno, así que sin más palabrerías, señores, nos vamos al debate. Va a comenzar Héctor, porque él va a presentar su tesis de por qué la Iglesia Católica no es infalible. Así que bueno, yo mientras tanto voy a tomar mis anotaciones. Héctor, cuando quieras me avisas y le doy play al reloj. Ok, ya podemos comenzar. Lujo. La gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia no contempla que la iglesia tenga que convencer al mundo de que ella es infalible. Cristo solamente mandó a la iglesia a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios ya cuenta con la autoridad de Dios y el Espíritu Santo se encarga de poner convicción a los oyentes de que el Evangelio es la verdad de Dios. Así que Dios no necesita nada, mucho menos una persona que se autoproclama infalible. Eso no ayuda en nada. De hecho, el que una persona o institución religiosa se autoproclame como infalible sería inútil en torno a convencer la conciencia humana. Pues para que una afirmación o postulado sea relevante, debe ser creída. Y por si acaso no nos hemos dado cuenta, aún tras 21 siglos de cristianismo, la conciencia humana no ha sido convencida ni por el catolicismo romano ni por el cristianismo en general. Incluso, aunque la Iglesia Católica Romana por siglos ha perseguido, quemado, torturado, matado, ha sido incapaz de cautivar la conciencia de billones de personas. Y la razón es sencilla. Dios creó al hombre con una conciencia libre. Para que el hombre crea es necesario que el Espíritu Santo persuada su conciencia. Y esto nadie lo puede hacer, solamente Dios. Y aún así, muchos se resisten a Dios. Si muchos inclusive pueden resistir a Dios mismo, ninguna institución religiosa pudiera tener la capacidad de convencer la conciencia, aunque ésta alegue ser infalible. La infalibilidad de la iglesia o de cualquier institución religiosa puede creerse, ¿verdad? Como ellos mismos pueden definir como que es algo cierto, pero esto sería irrelevante en torno a la fe humana, porque para que un postulado tenga relevancia en la conciencia humana, debe primero ser creída. Vamos a los números. La Iglesia Católica, con su autoproclama de ser infalible en solo esta generación, no ha convencido a más de 5.000 millones de personas. Por otro lado, más de 1.000 millones excatólicos están convencidos de que la Iglesia Católica Romana miente. Así que, como vemos, de nada le ha servido autoproclamarse como infalibles. Por otro lado, los evangélicos, sin ínfulas de infalibilidad y solamente con la Biblia, ya cuentan con 1.200 millones de seguidores creyentes férreos, empatando en números a los católicos, que tienen supuestamente 21 siglos de ventaja. La Iglesia Católica, tras 17 siglos de historia, cada vez está peor. Sus constantes escándalos y sus ansias de ser tiranos de la conciencia humana solo ha traído desgracia y deshonra a su autoproclamada infalibilidad. Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro recibió la revelación directamente de Dios. Y esa revelación le mostró a Pedro cuál era la identidad de Jesús. La roca de la iglesia es la experiencia donde un ser humano
recibe la revelación de Dios, de la identidad de Jesús, convenciendo su conciencia de que el Evangelio es verdadero. Quien conoce por revelación y experiencia personal la identidad de Jesús, lo que Él puede hacer y lo que Él hizo por nosotros, posee una fe inconmovible, sólida y fuerte como una roca. Y este es el fundamento de la iglesia. La iglesia es sólida como la roca cuando sus miembros tienen una fe sólida como la roca. La palabra de Dios debe llevarnos a la experiencia donde el Padre nos revela a Cristo. El que busca la verdad y ama a Dios con todo su corazón, recibirá, entenderá y creerá en el Evangelio. No necesita una institución que se proclame como infalible para tener dicha experiencia. Dios no necesita que nos proclamemos como infalibles. El mismo Espíritu Santo confirmará y convencerá a los oyentes de que en efecto predicamos la verdad. La autoridad es de Cristo. Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros operamos en la autoridad de Cristo, no en nuestra propia autoridad. Dios no necesita poner ninguna autoridad fuera de su propia autoridad porque sería inútil e irrelevante, ya que ninguna autoridad, aún la misma autoridad de Dios, puede ser nuestra autoridad a menos que nosotros la creamos. Solo en el final de los tiempos, Dios mismo mostrará su autoridad plena cuando al fin juzgue al mundo, salvando a los que creyeron y estuvieron en la verdad y condenando a los que no creyeron y prefirieron creer mentiras. Dios no necesita ninguna autoridad fuera de su propia autoridad, porque sería inútil e irrelevante. Solo en el final de los tiempos, Dios demostrará esa autoridad. Perdonen que haya repetido, que se me va la vista. Entonces tenemos dos elementos de autoridad relevantes en nuestra fe. Número uno, la autoridad de Dios y su palabra, confirmada por el Espíritu Santo. Y número dos, nuestra conciencia, la conciencia humana. Es cierto que la conciencia humana no es confiable, pues no existe otra opción. Aunque nuestra conciencia no es confiable, no tenemos otra alternativa. Es tu conciencia la que decide creer o no bajo sus propios parámetros cognitivos. Por otro lado, nadie puede ser tirano de tu conciencia y es lo que muchas instituciones religiosas, incluyendo la católica, han pretendido hacer. El hombre debe decidir lo que considera la verdad a conciencia por sí mismo, voluntariamente y en su pleno uso de su libre albedrío, no a la fuerza o en contra de su conciencia. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. No dice que la iglesia te guiará a la verdad, ni tu denominación en particular, el Espíritu Santo. Incluso el que creamos que la Biblia es la verdad es una obra del Espíritu Santo en nosotros. El hombre sin Dios, sin el Espíritu Santo y sin revelación, busca una entidad externa que se convierta en el responsable de su fe y acepta esa entidad fuera de sí mismo para subordinarse a su tiranía. No obstante, el hombre que ama a Dios y confía en la guianza del Espíritu Santo busca una experiencia y una relación verdadera con el Creador. Estos hombres y mujeres que buscan la verdad y aman a Dios son los que se convencen y creen cuando escuchan la verdad del Evangelio. La Biblia relata la historia de Lidia. Ella daba testimonio de ser una buena persona y amaba a Dios con todo su corazón. Pero su fe era una fe judía. La fe judía en ese entonces era totalmente incompatible con la fe cristiana. La fe judía aborrecía la idea de que Dios podría aceptar un sacrificio humano. Y es de todo sabido que la fe cristiana se basa en un sacrificio humano. No obstante, dice la Biblia que el Espíritu Santo abrió la conciencia de Lidia para que ella entendiera y se convenciera de lo que Pablo estaba diciendo. Ella creyó, fue justificada por la fe, fue regenerada, se convirtió, se bautizó sin necesidad del tema de la infabilidad.
su conversión fue completa y definitiva. Los católicos romanos interpretan que Cristo en la Biblia les concedió infalibilidad. Sería irrelevante a quien no cree en la Biblia. Por otro lado, apoyarse en la Biblia como el testigo final de que en efecto la iglesia es infalible, colocaría a la Biblia como la autoridad última en temas de fe, sola escritura, lo mismo que tanto nos critican. Esto los convertiría en ser tan solo escrituristas como los de la fe evangélica. ¿Cuánto tiempo tengo? 45 segundos. La afirmación romana de sucesores infalibles es un absurdo. Incluso un apologeta papista me dijo a mí que el Espíritu Santo puede poner a un hombre más inmoral y falso que Judas Iscariote y ponerlo en el papado como roca sólida de la iglesia, y sería totalmente legítimo en forma plena. Así que, bueno, me queda todavía para definir la definición etimológica, porque la base fundamental del engaño, yo considero la equivocación de la Iglesia Católica, es que están definiendo infalibilidad como ella no significa. Significa, la falibilidad significa algo que falla, que se equivoca. Infalibilidad no falla, no se equivoca. El decir que el Papa se equivoca a veces y a veces no, pues, todos somos infalibles entonces en ese sentido, porque todos acertamos en ocasiones y nos equivocamos. Eso no es ser infalible. Ok, muchas gracias, querido. ¿Está saliendo? Sí, está saliendo aquí, está saliendo allá. Perfecto. Muchas gracias, querido. Te iba a preguntar, Lucho, ¿esto puede ser transmitido en el canal de Sandes? Sí, sí, sí. Cuando termine lo puedes retransmitir tranquilamente. Así que ya es tarde, yo creo, para eso. Claro, claro. Pero después lo puedes subir tranquilamente después. ¿Dale? Ah, bueno. No hay drama, no hay drama. Muchas gracias. Ok. Muy bien. ¿Para qué voy a poner aquí mi tesis? Bueno, muy bien. Vamos a poner aquí los 10 minutos míos. Y vamos a arrancar. ¿Ok? Lo único que le voy a pedir a Héctor que cuando pueda tener su cámara activada sería bueno porque está. Es como yo la mantuve encendida por señal de respeto. Le pido que trate de mantenerla encendida. Ahí está. Muchas gracias. Bueno, arrancamos, señores. Muy bien, señores. Al contrario de mi contraparte, yo voy a defender mediante 10 razones el por qué la Iglesia Católica es infalible desde la Biblia, con la Biblia y desde la Biblia. Él podrá decir, pero eso es sola escritura. No. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo yo es yendo a la Biblia por medio de los ojos del magisterio. Porque creo que el magisterio la interpreta infaliblemente a la Biblia. Y lo que yo, como una persona racional, encuentro es que lo que me dice el magisterio, que no se equivoca en materia de fe y moral, no contradice a la Biblia. Así que yo, como una persona que hago un ejercicio honesto, voy a defender justamente que la Iglesia Católica, cuando dice que para fe y conducta y moral es infalible, esto va de la mano con el espíritu de las Escrituras. ¿Ok? Voy a dar 10 motivos y lo voy a fundamentar con la palabra de Dios. 1. Cristo fundó una iglesia visible y jerárquica. Versículo Mateo 16, 18 al 19. Dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Ellos podrán discutirme el tema de si Pedro es o no es la roca o qué significa, pero no pueden negar que acá hay un texto explícito que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Señal de autoridad en el contexto judío. Jesús no dejó un libro, sino una iglesia con autoridad visible. Las llaves indican gobierno, no solo enseñanza. La Biblia no fue recopilada ni definida hasta siglo después. ¿Cómo seguían los cristianos las verdades de fe si ellos no tenían las escrituras como la tenemos nosotros hoy? Punto número 2. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. Versículo 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad.
No dice que la Biblia es la columna, sino la iglesia. Esto implica que la iglesia tiene autoridad doctrinal. ¿Por qué la Biblia no dice que la Biblia es columna, querido predicador Héctor Lugo? ¿Por qué la Biblia no dice la Biblia es la columna? Punto número 3. Jesús prometió guiarla en la verdad. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esto no se lo dijo particularmente a Héctor Lugo. Esto se lo dijo a la iglesia, específicamente a los apóstoles, los que cumplieron el rol de ser maestros de la iglesia. No aparece ahí el nombre de Héctor Lugo, no aparece ni siquiera mi nombre, no aparece el nombre del pastor Pepe que salió ayer de la cárcel y con el lápiz de labio de la esposa puso iglesia evangélica y todavía puso iglesia con C en vez de con S. Esta promesa fue hecha a los apóstoles, por extensión a todos sus sucesores. Garantiza protección doctrinal, no solo inspiración de textos. Punto número 4. La iglesia enseña con autoridad. Versículo Mateo 18:17. Si no les hace caso, díselo a la iglesia. Y si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como pagano. Qué raro esto, ¿no? ¿Quién tiene la autoridad para decir que una persona es pagana? La iglesia. No dice, consúltalo a la Biblia. O decirle al pastor Pepe que él libremente, desconectado de toda la iglesia, diga quién es pagano y quién no. Dice, si no le haces caso, díselo a la iglesia. Y si tampoco escucha a la iglesia, considéralo pagano. La iglesia es la instancia final de la resolución doctrinal de cada lector, no cada lector de la Biblia, como muestra Hechos 15. Punto número 5. Los apóstoles transmitieron enseñanzas orales y escritas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Manteneos firmes y guardad las tradiciones que os hemos enseñado, de viva voz o de carta. La fe apostólica incluye tradición oral, no solo la tradición escrita. Le pido a Héctor Lugo que me dé un solo versículo que diga que solo la Biblia es palabra de Dios. No existe en toda la Biblia. Spoiler. No va a poder dar nada porque no existe. Punto número 6. Pedro tiene un papel único de confirmación. Lucas 22:32. Yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no falle. Y tú, una vez convertido o vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro tiene una misión especial de confirmar a los de la fe. Esto respalda la infalibilidad papal en cuestiones doctrinales, en su función también de ser uno de los maestros del magisterio. Punto número 7. Unidad en la interpretación. Y esto requiere una autoridad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20. Ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. O sea, acá no importa si el pastor Pepe mañana me trae una innovación o me dice que la Biblia, según él, manda a diezmar a todo el mundo porque el que no diezma se va para el infierno. No, la interpretación privada del pastor Pepe que fundó ayer una iglesia, no nos importa. A nosotros nos importa la interpretación que la iglesia, la única iglesia fundada por Cristo, le puede dar a la Biblia. Eso es lo que nos importa a nosotros, los fieles laicos de la iglesia de Cristo. Punto número 8. Ejemplo del concilio de Jerusalén, magisterio actuando. Hechos 15. Los apóstoles y presbíteros se reúnen y deciden con autoridad sobre las cuestiones de la circuncisión. ¿Saben lo que pasa en Hechos 15? Después de tomar una decisión, mandan encíclicas, como lo sigue haciendo la Iglesia Católica Romana. Manda encíclicas después de los concilios. Mandaron encíclicas para todas las iglesias y no dijeron, dale las encíclicas. Y si ellos ven que es coherente con la Biblia en el ejercicio hermenéutico y según la epistemis de la sola escritura, que lo apliquen. No, mandaron las encíclicas y mandaron a obedecer. Ni siquiera dieron la opción de cuestionarlo. Punto número 9. La escritura misma no es clara por sí sola. Y esto va contra la perspicuidad de las escrituras. Eso de que
los pasajes oscuros se comprenden a través de los pasajes más claros, es pura psicología barata, porque a la hora de aplicarse no funciona en el protestantismo. ¿Por qué se están peleando personas como Edgar Pacheco contra los pentecostales y bautistas que no aceptan el bautismo de niños? ¿Por qué unos dicen que es tradición apostólica y otros dicen que no? Lo estamos viendo. La alianza evangélica se viene destruyendo desde que se fundó. Que el rapto secreto, que esto es mentira. Que la salvación se pierde, que eso es mentira. Que se bautizan niños, no, que eso es mentira. Ya no saben en qué van a creer. ¿Por qué? Porque ellos hacen interpretaciones privadas de las escrituras. Punto número 10. La Biblia no enseña la sola escritura, y esto es lo más difícil para todos los protestantes. Algunos dicen, como el filósofo Jonathan Ramos y otros grandes defensores de la fe, incluso grandes académicos como James White, que dice que la sola escritura es una doctrina bíblica. Pero otros van a decir, no, no es una doctrina, es un principio epistémico. Bueno, con el tema de la definición de la sola escritura, pasa lo mismo que con todas las doctrinas en el protestantismo. Tienen tanta libertad para decidir qué creer, qué no, que parece, hermanos, un mercado. Yo elijo a donde a mí más me gusta. No me gusta este sabor de comida, no importa. Me voy a la iglesia del pastor Pepe, que abrió una iglesia, que pintó el cartel con el lápiz de labio de la esposa y puso iglesia con C. Señores, realmente me pueden dar a mí versículos que enseñen que solo la Biblia es infalible. ¿Me pueden dar un versículo que diga que cada cristiano debe aislarse, incluso hasta no congregar, como muchos cristianos que han subido a este canal, porque ellos entienden que según las escrituras todas las iglesias están perdidas, por eso ahora tienen que reunirse ellos en privado en su casa? Algunos hasta dan la Santa Cena por internet, como lo hemos visto en algunos programas aquí. Con esto voy concluyendo y espero que el hermano pueda dar tantos versículos como yo he dado para sustentar esta postura. Gracias y bueno. Héctor, cuando estés pronto, me avisas y arrancamos, con los 10 minutos de refutación. Sé que te tiré muchas cosas para que escribas, pero bueno, así son los debates, Héctor. No se te escucha, Héctor. No, que me tiraste una ametralladora tremenda. Pero tranquilo, que yo tengo mi machete amolado de hace años. Que vale, no pasa nada, no pasa nada. Arrancamos cuando quiera. Toma agua, tranquilo, que yo voy a tomar bate, brother, porque el bate me da la unción para refutarte. ¿Sabes qué? A ver, más allá del sarcasmo, la ironía que pueda usar, es parte del debate, pero mis respetos para todos los evangélicos, que sé que lo hacen con amor y bueno, ¿qué va a ser? Ojalá un día todos podamos llegar a pensar, tener una sola fe, un solo bautismo, como dice la Biblia. Cuando estés pronto me avisas, Héctor, y arrancamos. No, te felicito y has traído muy bien las posturas que el catolicismo cree, lo has traído muy bien. Ok, perfecto. Así que no es nada nuevo, ¿verdad? Nosotros sabemos todos esos argumentos, son los mismos que siempre han traído. Entonces ahora me toca refutar lo que tú dijiste. Exacto, tenés 10 minutos. Ok, bueno. A partir de ahora. Vamos a ver si me da tiempo, que son muchas cosas. Ok. Primeramente, Cristo dice que Cristo fundó una iglesia, nadie lo ha negado. Yo nunca he dicho que Cristo no fundó una iglesia. Estoy de acuerdo con eso. De hecho, a regañadientes de todo el mundo, yo me considero católico apostólico de rito evangélico y no me lo aceptan, pero eso es lo que yo soy ontológicamente y etimológicamente. Soy católico porque creo en la catolicidad de la iglesia, soy apostólico porque creo en la doctrina de los apóstoles y soy evangélico porque eso es lo que hago, evangelizar y predicar al mundo. Así que yo no niego que Cristo fundó una iglesia, por supuesto. Jesús no dejó un libro, sino una iglesia, dejó ambas. Ya más de la mitad de la doctrina estaba escrita ya en libros de los antiguos profetas. O sea,
Gracias a Dios, tenemos una iglesia que en sus comienzos predicaba lo mismo que está escrito en la Biblia. La doctrina de los apóstoles que se predicaba en el principio está totalmente plasmada en las escrituras a través de las cartas, a través de los evangelios y toda la doctrina que tenemos que creer que es el fundamento, ¿verdad? De la verdad está en la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas y la doctrina de Cristo. Eso está establecido, la iglesia lo estableció y lo creyó desde el principio. Columna y fundamento de la verdad. Claro, Luchito, no negamos que la iglesia es el fundamento de la verdad, pero ¿cuál es la verdad? Es el fundamento, la doctrina de Cristo, de los apóstoles y de los profetas. Por lo tanto, si una iglesia ostenta ser el fundamento de la verdad, pero al tú examinarla no te habla de la verdad de la doctrina de Cristo, no te habla de la verdad de los apóstoles, no te habla de la verdad de la doctrina de los profetas, no está siendo fundamento de la verdad porque está enseñando cosas novedosas que nada tiene que ver con el fundamento que está establecido. El que seamos columna y fundamento de la verdad no nos da derecho a cambiar la verdad. La verdad está muy bien establecida. El fundamento de la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas. Todo lo que se sale de eso apesta. De verdad que tiene mal olor. A mí me apesta, no sé a ti. Quizás a ti no, pero a mí sí. El espíritu guía. Claro, Luchito, tiene que guiar al maestro a enseñarme la verdad, pero tiene que guiarme a mí, al estudiante, para discernir que el maestro me está diciendo la verdad, porque la misma Biblia dice que siempre habrá falsos maestros. Y el falso maestro engaña. ¿Cómo tú vas a saber que no se trata de un falso maestro? Porque tú humildemente, todo cristiano debe pedir humildemente a Dios que el Espíritu Santo lo guíe a toda verdad como el Espíritu Santo prometió. Así que no es cuestión de creer ciegamente lo que te dicen los maestros. Considera lo que te dicen los maestros, por supuesto, pero tienes que orar a Dios para que el Espíritu te revele a ti de que ese maestro no te está tratando de engañar y mantener la mirada en el fundamento. Porque si el maestro te habla algo que no es lo que está en el fundamento de los apóstoles, de la doctrina de Cristo y la doctrina de los profetas, neque. No lo podemos aceptar. Sucesores. Ese no es el principio establecido por Cristo. Sucesores era lo que tenían los reyes monárquicos. Por eso ustedes dicen que si uno peor que Judas Iscariote se sienta en la silla del Papa, eso no es ningún problema. ¿Por qué? Porque ustedes usan sucesores. O sea, no importa que sea el peor hijo del diablo, ustedes lo ponen. Pero Pablo no hubiese aceptado jamás eso. Pablo requería, para ser obispo, requería unas cualidades. Ustedes no lo hacen, ustedes ponen a cualquiera. Incluso la historia de ustedes, olvídate. Para muestra, nada más conocer lo que es la historia de la Iglesia Católica. Así que no es el principio es discipulado. ¿Qué es un discípulo? Es una persona que disciplinadamente enseña lo que aprendió de su maestro. Eso es un discípulo. Y ese no es el sistema que ustedes usan. Eh, Paganos, calificar de pagano, toda denominación dice que los contrarios son paganos. Así que hay que comparar con el fundamento, porque de tantas sectas que hay, de tantas religiones que hay, y de tantos que dicen ser la iglesia de Cristo, pues mira, tenemos que ir al fundamento, a la Biblia. A ver qué es lo que dice el fundamento. Si lo que tú me dices es la doctrina que predicaron los apóstoles, los profetas y Cristo, pues amén, se puede aceptar. Pero si no, pues entonces sí, claro que sí que son paganos. Y eso lo dice, no lo dice la Iglesia Católica, todas las iglesias lo dicen. Los ortodoxos dicen que los católicos son herejes y los católicos dicen que los ortodoxos son herejes. Lo oral y lo escrito debe estar en acorde con el fundamento establecido. Eso es lo que queremos. No estamos negando que hay una enseñanza oral. No estamos enseñando que los apóstoles eran Biblias andantes cuando predicaban y no existía todavía un Nuevo Testamento. Eso no lo negamos. Pero eso que ellos hablaban oral o escrito, o sea, de boca, tiene que estar en acorde con el fundamento establecido. No puede ser contradictorio a lo que se ha establecido.
Y el problema de la Iglesia Católica es que se inventa cada novedad y dicen que es fundamento, pero para nada es fundamento. Son cosas totalmente incluso contradictorias a lo que enseñaron los apóstoles y lo que enseñó Cristo y lo que enseñaron los profetas. Que la Biblia, dijiste que la Biblia, solo la Biblia es la palabra de Dios. Yo nunca he dicho que solamente la Biblia es la palabra de Dios. Por lo menos yo no lo he dicho. No sé si algunos evangélicos dicen eso, pero todo evangélico sabe que el Espíritu Santo inspira a personas y hablan por el Espíritu Santo, claro, en acorde con la palabra de Dios. Porque una palabra que ostenta ser la palabra de Dios no puede contradecir el fundamento establecido. Yo no puedo empezar a decir disparates aquí, cosas en contra de lo que dice la Biblia y decir que es palabra de Dios. Claro que no, hay que compararlo con lo que dice la Biblia y si está en acorde con lo que dice la Biblia se pudiera reconocer, ¿verdad? No en forma total, porque nadie hace eso, ¿verdad? Pero sí nosotros creemos que la Biblia axiomáticamente es la palabra de Dios. Eso sin duda. Lo que yo digo, eso está en duda. Y lo que dice Luchito, lo que dice el Papa, eso está en duda. Lo que dice la palabra de Dios no está en duda. Tenemos que comparar lo que dice la gente a ver si encaja. Si no encaja, no encaja. Pedro, Papa. Pedro el primer Papa. Mira, Luchito, tú sabes bien ya que eso es algo gaseado. Ni tan siquiera los católicos están de acuerdo que Pedro era un papa. El papado, católicos como tú, enseñan y gente que sabe de historia que el papado comenzó esas ostentaciones de ser obispo de obispo. Eso empezó después tardíamente y eso está requete probado. Yo no voy a gastar tiempo en algo que tú sabes, porque todo católico honesto debe de saber que la historia no te respalda en lo que estás diciendo. Interpretación privada, interpretación privada es una palabra, es una mala interpretación, Luchito. No sé si tú tienes al tanto lo que la academia enseña, pero el pasaje ya se corrigió y ya las Biblias corrigieron esa palabra interpretación privada. Eso es una mala traducción, porque la palabra ahí que se usa no es hermeneia. Hermeneia es interpretación. La palabra que ahí se usa es epilusis. Y epilusis no significa interpretación. Mira cómo es el texto. Corregido. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Y ahora confirmamos aún más que el mensaje que proclamaron los profetas, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. O sea, que no está hablando de los que leen e interpretan, está hablando de los que escribieron la Biblia. Los que escribieron la Biblia no lo hicieron de su propia invención, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que decimos que la Biblia es la palabra de Dios, porque quienes lo escribieron no inventaron esa cosa. Fue el autor de lo que ellos escribieron, es Dios. Y Dios es infalible, por lo tanto, sus escritos, por supuesto, que son infalibles. Hablar de diferentes denominaciones. Me da tiempo para terminar de debate porque me falta todavía bien. Después te voy a avisar 5 minutos más. Hacemos solamente para terminar. Hablar de las diferencias en las denominaciones. Uno cree en una cosa que en otra, que no quedan de acuerdo en todas las sectas. Lamentablemente, solamente las sectas controladoras vemos que todos corren igual. Al testigo de Jehová le preguntas a ti, igual en China, te va a decir lo mismo, porque controlan, porque tienen más misterios controladores, tienen que creer obligado lo que ellos dicen. Pero eso no determina que lo que tú dices es verdadero. El hecho de que todo el mundo esté de acuerdo en una secta o en una denominación particular no determina que eso sea correcto. A lo mejor todos están
extraviados y todos están mal. Inclusive la diferencia de denominaciones, a lo mejor uno tiene razón y el otro no. A lo mejor 10 están bien, a lo mejor 100 están mal, a lo mejor todos están mal y a lo mejor todos están bien. Pero ¿quién resuelve ese problema? El único que puede resolver ese problema es Dios. Así que nosotros tenemos humildemente que pedirle a Dios que nos guíe a la verdad, porque solamente Dios puede definir la verdad en forma ontológica. Nosotros solamente nos podemos conformar con lo que creemos, pero no con lo que sabemos, porque el único que sabe la verdad de manera ontológica es Dios. En torno a la definición de sola escritura, yo no sé por qué ustedes, ¿cuál es el problema con la definición de sola escritura? Puedes definir y describir de muchas maneras, pero mira, facilícense la cuestión de la definición. Lo que crees en forma axiomática debe de ser la regla ante toda nueva revelación o sería presta a contradicción. Eso es sola escritura. Lo que tú crees en forma axiomática, la Biblia la creemos en forma axiomática. Sí, yo la creo en forma axiomática. Es la palabra de Dios. Punto, lo creo. Okay. ¿Y tú, Luchito, qué tú crees? ¿Tú crees que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Sí lo crees, porque no serías católico. Todo católico debe creer que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, tú lo crees axiomáticamente, sin discusión, sin cuestionamiento, ¿verdad? Tú no lo cuestionas porque es una cuestión de fe. Chata, puedes decir querido, que porque te lo dijo la iglesia, o puedes decir porque te lo dijo Sutano de tal, okay. porque te lo dijo tu abuelita. Eso no importa, tú lo crees. Y eso es lo importante. Vamos a terminar por ahí. Pero espérate, me dijiste 5 minutos y no No. 5 minutos para después, no ahora. Ah, ok. Dale. No pasa nada. Tuviste 12 minutos, pero igual no pasa nada. Bueno. No, tú puedes coger 20 si quieres. Sí, vamos ahora con mis 10 minutos. Ok, vamos a comenzar a partir de... No se olviden de compartir, muchachos, darle me gusta, porque esto es bueno justamente para el ejercicio intelectual. Muy bien. Queridos amigos, como vieron, no hay versículos bíblicos por parte de la parte protestante, y es de extrañarse, porque los católicos son los que no leen la Biblia. Son los católicos los que no conocen la Biblia. Siempre es lo que escuchamos por ahí. Yo en mi exposición di aproximadamente 20 versículos para los 10 puntos. Ok, yo sé que tampoco es tirar versículos, sino que los versículos vayan al tenor de toda la Biblia, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. Dice, la iglesia no fue puesta para convencer a nadie de que es infalible. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema con eso? Nosotros no decimos que la iglesia fue puesta para convencer de que es infalible. Jesús le dio autoridad para enseñar sin error, que es otra cuestión. Mateo 28:20 dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si puede errar, ¿cómo garantiza Jesús que esa enseñanza va a llegar hasta el fin del mundo? Rechazar a la iglesia es rechazar a Cristo. Lucas 10:16. Los que le escuchan a ustedes, a mí me escuchan. Los que rechazan a ustedes, a mí me rechazan. No hay espacio para el error doctrinal, querido Héctor Lugo. La iglesia no necesita convencer, sino proclamar, predicar. Hechos 15:28 ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso es autoridad. No está abierto a la opinión. Acá no dice en Hechos 15, hagan lo que ustedes quieran. No, esto nos pareció bien y al Espíritu Santo, punto. Lo hacen. Así mismo lo hizo Hechos 15. Capaz que para vos eso es imposición. Ahora, si para vos la palabra de Dios es imposición, Héctor, tenés un problema con las escrituras. La palabra de Dios no puede jamás ser imposición. La infalibilidad es un medio, no es un fin. Es para proteger la verdad del evangelio, no para engrandecerse. No es para que la iglesia se gloríe. Yo soy infalible. No, es para protección de la verdad, para que después no pase eso que pasa en el protestantismo. Dios no deja a su iglesia confundida. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33. Dios no es el autor de la confusión.
Una iglesia que puede enseñar con error traería división, no unidad. Esta es la consecuencia lógica. Pero pasamos a la siguiente objeción. La iglesia persiguió y quemó gente. No pudo cautivar a miles. Escuchen, dice el hermano Héctor Lugo. Él cree que esto es un argumento contra la infalibilidad. La iglesia persiguió, la iglesia quemó y no pudo cautivar a miles. Los errores humanos no anulan la verdad divina. ¿Pedro se equivocó? Sí. ¿Pedro negó a Jesús? Sí. Pero lo que predicó y enseñó Pedro en la Biblia, ¿es palabra de Dios? Sí. ¿Acaso Héctor Lugo dice, no, yo no le creo a Pedro? La carta de Pedro hay que sacarla de la Biblia, porque Pedro negó a Jesús, porque Pedro se equivocó. Aunque Pedro se haya equivocado y haya negado a Jesús, ¡qué ironía! Héctor Lugo cree que primera y segunda de Pedro es palabra de Dios. Ven, queridos amigos, la infalibilidad no significa impecabilidad, Héctor. ¿Cuántas veces lo hemos debatido? La iglesia, escucha esto, la iglesia no es infalible en conducta. No es infalible en conducta. Pedro fue infalible en conducta, no. Fue inspirado a escribir la verdad de Dios sin error, pero no era impecable en conducta. La iglesia es impecable en la doctrina, fe y moral, no por su propia ontología, como andan por ahí tirando algunos que no saben ni siquiera lo que significa ontología, sino porque el Espíritu Santo guía a la iglesia a toda la verdad. Muchos errores fueron de individuos, no del magisterio cuando actúa para resolver dogmáticamente las verdades de fe. La iglesia evangelizó continentes enteros, América, Europa, África. Hechos 2:41, ese día se reunieron unos 3,000. Desde ese entonces la iglesia no ha parado de predicar la verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad, puesta para evangelizar todos los confines del mundo, querido. La persecución no refuta la verdad de la iglesia. Si así fuera, tampoco podría uno creer en el cristianismo en general, porque todo, incluso los protestantes, han cometido errores históricos, querido. Nosotros no justificamos los errores de la iglesia en aquello que no es infalible. Nosotros defendemos a la iglesia en lo que es infalible. Dice él, aunque la iglesia se proclama infalible, tiene miles de católicos que ahora son parte del protestantismo. Ese no es un argumento de peso contra la infalibilidad. Jesús también fue abandonado por muchos, así que Jesús no es Dios. Héctor, escucha esto, Héctor. Vos decís, la iglesia católica se autoproclama infalible. Ah, pero tiene a miles de ex católicos que han abandonado a la iglesia católica. Pues a Jesús lo abandonaron ¿cuántos? Héctor, a Jesús ¿cuánto abandonaron a Jesús? ¿Eso quiere decir que Jesús no es infalible? ¿Que Jesús se equivocó? No, no se sigue una cosa de la otra. Juan 6:66 dice, desde entonces muchos discípulos se volvieron atrás. ¿Eso significa que Jesús enseñaba el error? La verdad no depende de cuánto la aceptan. La verdad depende de sí misma. No importa si todo el mundo se va de la iglesia católica. Si quedan dos y están en la verdad, pues la iglesia estará en la verdad. Muchos salieron por ignorancia, no por un tema doctrinal en sí. La mayoría de los católicos nunca entendieron bien su fe, querido Héctor Lugo. Oseas 4:6, mirá lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No está hablando del magisterio, está hablando de la gente común, que muchas veces, por no prestar atención a las verdades y estudiar su fe, perecen por falta de conocimiento. La fidelidad, no la cantidad, es lo que importa, querido Héctor. La fidelidad no es la cantidad. Tenemos que ser fieles, aunque se vayan todos. Como dijo Pedro Jesús mirando a sus discípulos. Y ustedes también se quieren ir, se pueden ir. Lo que importa es seguir la verdad. Romanos 11:5. Un resto ha quedado, elegido por gracia. La iglesia permanece fiel, aunque muchos se vayan. Dice él, la roca de la iglesia no es Pedro, sino la experiencia de que Jesús es la base.
revelado por el Espíritu Santo. Muy poético, ¿no? Muy poético. Jesús no dijo sobre esa experiencia que iba a fundar a su iglesia, sino sobre la piedra. No dijo, y sobre esta experiencia yo fundaré mi iglesia. Dice, y sobre esta piedra, apuntando siempre hacia Pedro, fundaré la iglesia. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le cambia el nombre a Simón a Pedro, mucho antes, justamente para que cuando Jesús declarase esto en Mateo 16 y 18, todos sepamos de que está hablando de Pedro y no de otra persona, querido Héctor Lugo. Yo creo que Jesús sabía que los evangélicos iban a venir a decir que no era Pedro. Por eso Jesús le cambió el nombre a Pedro, o sea, a Simón, mucho antes, para después, cuando él dijera esto, quedase sellado por Cristo mismo. Vamos a otro argumento. Se nos va el tiempo. A ver. Jesús no dijo sobre esta revelación o sobre tu fe, sino sobre esta piedra. No, creo que esto ya fue, ¿no? A ver. No, esto ya lo refuté. Perdón. Vamos aquí. Lo que pasa es que también dijo un montón de cosas y nada se puede escapar, señores, nada. Bueno, vamos acá. La iglesia solo es sólida mientras está firme en la Biblia. Escuchen, la iglesia solo está sólida mientras está firme en la Biblia. La Biblia misma dice que la iglesia es el fundamento. Entonces, vos no estás firme en la Biblia cuando negás que la iglesia es el fundamento. Ahora, ¿qué es el fundamento? Para vos el fundamento parece que es arena movediza, querido Héctor Lugo. ¿Qué es el fundamento? ¿Algo sólido o arena movediza? Cuando vos decís que la iglesia es arena movediza, que hoy puede estar en la verdad, pero mañana no, no estás basado en la Biblia. ¿Te das cuenta que este argumento incluso te refuta a ti mismo? Primera de Timoteo 3:15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. No dice que la iglesia depende solo de la Biblia, sino que ella misma sostiene la verdad. La Biblia proviene de la iglesia, no al revés. La iglesia nació, o sea, la Biblia nació. ¿La iglesia nació de la Biblia o la Biblia nació de la iglesia? La Biblia nació de la iglesia. ¿Por qué? Porque los apóstoles ya eran iglesia, los escritores ya eran iglesia. Y esta iglesia que existía fue la que construyó, la que escribió la Biblia. Jesús no escribió nada, fundó una iglesia viva, querido Héctor. Jesús no escribió nada. Fundó una iglesia y esa iglesia que Jesús fundó fue la que escribió. Escucha esto, Mateo 28, 19 al 20. Enseñen. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Promete asistencia a la iglesia, no a cada lector individual de las escrituras. La interpretación privada causa división, segunda de Pedro 1:20. Ninguna profecía es de interpretación privada, sino una autoridad magisterial. Cada uno interpreta a su modo y se arma relajo, chabones. La última, bueno, ya termino acá porque se me fue el tiempo, ¿ok? Así que bueno. Me tomé un minuto más, ya que le cedí ahí unos minutos a Héctor. No, termina. Tranquilo, termina. No, igual ya está, no pasa nada. Vamos ahora con... Te voy a dar 8 minutos más. O 10 minutos. Para que podamos cerrar bien la idea, ¿no? Porque me parece que como son cortos los tiempos y así no es tan aburrido, creo que hay mucho que tratar y podés de repente... O no sé. Sí, porque el asunto es que yo hablé, tú refutaste, pero yo no he tenido tiempo para contrarrefutar lo que tú estás diciendo. Por eso te iba a dar 10 minutos más. 10 minutos para contrarrefutar, ok. Pues dale. Por eso. Después me toca a mí 10 minutos, ¿ok? Dale. Ok. Luchito, ¿por qué pides versículo? Analiza si lo que yo digo es verdad o mentira. ¿O ahora tú eres el solo escriturista? Tú eres solo escriturista, entonces. Ok. La autoridad a tu denominación es cuestionable. Tú ostentas ser la iglesia y yo también. Yo digo que yo soy la iglesia. No en forma exclusiva porque yo soy católico.
creo en la catolicidad, tú no. Tú crees que solamente la iglesia romana papal es la iglesia. Hechos capítulo 15 no es imposición, es sola escritura y dictado por el Espíritu Santo. Ellos se reunieron y comenzaron a discutir sobre el asunto y el Espíritu Santo los inspiró a decir lo que ellos dijeron, pero no se quedó ahí. El hermano Santiago levantó un pasaje bíblico muy contundente que habla de la restauración del tabernáculo de David. Esa era una discusión en las escuelas rabínicas, eso era una discusión porque inclusive muchas escuelas rabínicas decían que ese texto era espurio. ¿Por qué? Porque dice que los edomitas iban a adorar, los edomitas que comen lechón y que son incircuncisos, iban a adorar juntamente con los judíos en el tabernáculo restaurado de David. Lo que está diciendo Santiago es, mira, esta profecía se acaba de cumplir. En el Nuevo Testamento se cumple la profecía que dice que los edomitas y las personas gentiles van a adorar juntamente con los judíos en el tabernáculo restaurado de David. Así que mire, lo que estamos viendo es la autoridad de la escritura, sola escritura. Ellos sacaron eso para que las demás iglesias lo entendieran y lo siguieran y dijeron, les recomendamos, fue una recomendación, si hacen estas cosas, bien hacéis. No fue una imposición, so pena de excomunión o cosas así como ustedes hacen. Fue una sugerencia de que si hacen estas cosas, bien hacéis. Por otra parte, no obedecieron. 10 años después vemos a Pablo discutiendo con los romanos y discutiendo con los gálatas de la misma cuestión de los judaizantes que querían circuncidar a los gentiles. Así que, ¿le hicieron caso? No le hicieron caso. La iglesia siempre ha sido así. Ok, Dios no es autor de confusión. Luchito, tienes que estudiar la historia. La ostentación de los papas fue la razón número 1 para las más grandes divisiones. Si el papa no estuviera tan embelesado de querer ser el rey del mundo, no hubieran tanta división, pero las ostentaciones papales, esas fueron las que causaron las más grandes cismas. Estudia la historia, Luchito. Que un papa se equivoque es una cosa. Ser inmoral, asesino, adúltero, eso es otra, perdóname, Luchito. Eso es otra cosa. Y la historia de tus papas lo comprueba que así es. ¿Quién me garantiza que tu iglesia dice la verdad? El Espíritu Santo es quien me guía la verdad. Así que es el Espíritu Santo que me tiene que guiar a mí de que tu iglesia o tu denominación está diciendo la verdad. Y claro, la palabra de Dios, el fundamento. Los protestantes también mataron gente. Ningún protestante ostenta que es infalible. Ustedes son los que dicen que son infalibles. Y una persona que es infalible no puede matar, asesinar, no puede perseguir injustamente a las personas porque no crean como él. Eso no es ser infalible, pero ustedes alegan eso. Nosotros no, nosotros ninguno decimos que somos infalibles. Sabemos que las iglesias y los cristianos hacen cualquier cosa porque no somos infalibles. Los protestantes también matamos, así que nosotros no ostentamos ser infalibles. Ustedes son los que lo firman. Ok, si quedan dos en la verdad, me gustó mucho lo que hablaste de la verdad, de que la verdad no tiene que ver con que todo el mundo lo crea. Es lo que yo estoy diciendo. Si dos solamente quedan en la verdad, estarán en la verdad, aunque nadie la crea. Pero esa verdad es la verdad de Dios, no la verdad de cada uno de nosotros. ¿Y quién sabe esa verdad? Dios. Y para tú tener seguridad, tienes que pedirle al Espíritu Santo que guíe tu vida y que te convenza de que esa es la verdad. Porque ni tan siquiera la Biblia te ayuda. Aunque la Biblia sea un libro, puede ser cualquier libro que te diga algo. Eso no significa que sea la verdad. El Espíritu Santo te tiene que convencer. Claro, nosotros hemos creído que la Biblia es la verdad porque el Espíritu Santo nos ha convencido. Y de hecho, toda la cristiandad cree que la Biblia es la verdad. Pero no todo el mundo cree, ni toda la cristiandad cree que el Papa es ¿cómo se llama? El sucesor de Pedro.
Eso no lo cree todo el mundo, así que el Espíritu Santo no ha convencido a toda la iglesia de eso. Pero mira qué cosa, que el Espíritu sí convenció a toda la iglesia de que la Biblia es la verdad. Tenemos que ser fieles ¿a qué? Tú dices que tenemos que ser fieles. ¿A qué? Luchito, al fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La doctrina de Cristo. Yo tengo que ser fiel a la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los profetas, no a la primera innovación que se les ocurra a un católico. Y es lo que ustedes hacen, poner innovaciones que no están ni son parte del fundamento. La piedra es una fe sólida. Y tú tienes que saber, solamente piensa un poquito, Luchito, la fe tiene que ser sólida. Por lo tanto, esa fe no puede ser sólida si se trata de lo que otro te está diciendo. No hay piedra más fuerte y más sólida que una experiencia personal. No es lo mismo que cualquier zángano te diga algo y tú lo creas, a que Dios mismo te lo revele con una experiencia sólida y profunda espiritual. No es lo mismo, Luchito. No es lo mismo. No es lo mismo que alguien le haya dicho a Saulo de Tarso, mira, la verdad es Cristo, a que Saulo de Tarso tenga una experiencia donde se aparece el Hijo de Dios y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Eso es una fe inconmovible porque está basada en una experiencia real. Así que la iglesia está sólida mientras nuestra fe sea una fe sólida. ¿Y cuál es nuestra fe? El fundamento. El fundamento es los apóstoles, profetas y Cristo. No entiendo, Luchito, cómo tú, tratando de ir a las escrituras, contradices diametralmente la escritura, cuando la escritura categóricamente dice que el fundamento de la iglesia es los apóstoles, los profetas y Cristo. ¿Y cómo tú vas a decir que el fundamento es otra cosa? O que la misma iglesia es su propio fundamento. La iglesia no es su propio fundamento. El fundamento de la iglesia es Cristo, la doctrina de los apóstoles y la doctrina de los profetas. Y eso está claro. No encontré el pasaje porque no me diste tiempo, pero te lo puedo buscar. A lo mejor tú hasta lo sabes porque de seguro que lo has leído. Así que bueno, esos fueron tus argumentos y yo creo que hasta ahí llegamos. Tengo muchas cosas más que decir, pero no tengo más tiempo. Ok, te quedan 2 minutos, pero está. ¿Quieres que te siga zumbando o todavía estás vivo? Tenés 2 ¿Todavía minutos. estás vivo? Dale. Tenés 2 minutos, dale, aprovechale, dale. Ok, pues vamos a ver qué podemos decir aquí. Ok, vamos a ver. Ok. Bien. Ok, la definición etimológica de infalibilidad. Fabilidad significa algo que falla, algo que se equivoca. Infabilidad es que no falla, que no se equivoca. Cuando tú dices que el Papa se equivoca a veces y a veces no, que es lo que ellos dicen, no, el Papa es infalible, pero el Papa se equivoca a veces y a veces no. Cuando hables cátedra, ¿verdad? Pues mira, ya no es infalible. Porque si es así, si eso es infalibilidad, yo soy infalible también. Porque yo también digo verdades y también me equivoco. La infabilidad es que no te equivocas nunca. Eso es infabilidad. Que la iglesia lo defina de otra cosa, pues allá ellos con la Academia Real Española y cómo ellos tuercen la definición de las palabras, pero la palabra tiene su significado etimológico.